Buenas noches. ¿Sí está viendo la presentación? Buenas noches, sí. Buenas noches, sí. Sí, buenas noches. Ya cargó. Buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, entonces retomemos pero les había dicho que como el tema que vamos a mirar ahora es un poco complejo y a la vez pues separar como una distancia con el otro tema, aunque a veces no pareciera ser tan sí, es que en este caso Recording in progress. El tema de neoplasias a veces se asocia un poco con lo que son las lesiones de tipo inflamatorio, y sobre todo porque como el Helicobacter pylori está asociado con gastritis, con úlcera, pero también se asocia con neoplasia. Entonces esa situación, pero sí quería verlo desde ese punto de vista, verlo como una situación especial, ¿no? Una situación de tipo, en este caso, o sea, predominantemente esto, neoplásica. Entonces hablemos un poquito de las neoplasias benignas. ¿Qué es una neoplasia benigna? O sea, ¿cuáles se imaginan que podrían ser neoplasias benignas desde en el estómago? ¿Listo? Leí uno de ellos. ¿Qué? Adenocarcinoma. ¿Benigna? Las benignas. Leiomioma, ¿de dónde se originaría? Músculo. Listo, de músculo. Veamos lo siguiente. Vámonos a una situación así como para tratar de encontrar por qué estos tipos de neoplasias, cuáles son las que esperamos que se desarrollen allí y basados en premisas que ya habíamos trabajado cuando vimos neoplasias. Por ejemplo, si yo les digo, veamos en el tejido a nivel estómago. Ahí hay tejido conectivo, ahí hay músculo, ahí hay nervios. ¿Los hay o no los hay? Listo, muy bien, los hay. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho de todos ellos? ¿Cuál es la que de neoplasias? ¿Cuál es el tejido más se desarrolla en neoplasias? El epitelial, muy bien. Entonces, si es el epitelial, entonces nos tenemos que ir hacia el epitelio del estómago. ¿Cómo se encuentra dispuesto? ¿Forma, no forma? ¿Forma glándulas, no forma glándulas? ¿Qué características? Cilíndrico. Listo, es cilíndrico. ¿Forma glándulas o no glándulas? Sí. Listo. Entonces, si forma glándulas, la forma de desarrollarse es frecuente, que desarrollen neoplasias. Si empezamos a hablar de tipo benignas, tiene que ser una neoplasia benigna que se origina en glándulas. ¿Y cómo se llama la neoplasia benigna de origen glandular? ¿Adeno qué? Carcinoma. Carcinoma. Adenoma. Ese es porque es benigna. Acuérdense que lo benigno siempre termina en oma. ¿Sí? Y las excepciones que ustedes... Entonces, esas son adenoma. ¿Listo? Entonces, veamos ahora si con ese conocimiento, sí, que espero pues que todos los 32 que están conectados, porque están faltando casi unos 28, 18, perdón, 20. Entonces, veamos la siguiente situación, ¿sí? Veamos esto. La neoplasia gástrica, decimos, sería el adenoma.
Algunos textos, y por eso lo he tomado directamente así como venía del texto, ¿sí? Esta, sí, espérense que no quiera avanzar la diapositiva. Ahí avanzó. Listo. Miren que aunque realmente no es una verdadera neoplasia, algunos autores las consideran por su característica de generar una lesión que protruye. Pero en el fondo, histológicamente, un pólipo no es una neoplasia, ¿sí? Es una lesión que sobresale en la superficie mucosa, ¿sí? Se proyecta hacia la luz, ¿sí? Pero se caracteriza porque tiene un tejido de aspecto maduro, de aspecto bien formado, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan que las neoplasias son alteradas, ¿sí? Se ven células transformadas, entonces, células transformadas, entonces, decimos listo, entonces, si son epiteliales y serían pues con displasia, con cambios de esos, ¿no? Pero aquí dicen no, son normales. Entonces, procesos adaptativos, como por ejemplo la hiperplasia, podría generar proyecciones y por eso ustedes verán que van a encontrar que es lo que se llaman pólipos hiperplásicos, ¿sí? Que son crecimiento de la mucosa, del epitelio de la mucosa hacia la luz, ¿sí? Que genera una proyección, pero no son neoplasia. Entonces, es como para aclarar un poco esta situación, ¿sí? Retomando un poquito acá lo que dice en el título, que las neoplasias gástricas benignas son poco comunes, realmente sí, son poco comunes, lamentablemente son poco comunes, en el sentido de que muchos de ellos, o su estado neoplásico benigno puede ser muy corto y su transformación hacia malignidad es muy rápida, ¿sí? Entonces, esa es una característica que nosotros podemos ver en este tipo de tejido a nivel gástrico. Miren que dice que son tumores, como decía el compañero, del estroma, como el leiomioma, ¿sí? Pero no es tan frecuente, ¿sí? Y ya los del epitelio, que sí son más frecuentes. Incluso miren que aquí, aunque hacen relación a una estadística un poco a nivel de Japón, porque si ustedes recuerdan, pues a nivel de Japón se hacen muchos más estudios porque ya también es una neoplasia frecuente en el cáncer gástrico. Entonces, esa situación nos dice, miren que, cómo lo encontramos, como una comparación en Japón. Ojalá nosotros también podríamos hacer algunos estudios adicionales y poder decir cómo lo encontramos en Nariño o en Pasto, ¿sí? Ahora con el tiempo podamos hacer algo de eso. Sí, yo sé que estoy hablando frente a los médicos del futuro que ya pueden empezar a plantear. Y alguna vez les decía, sí es bueno que tengamos referencias a nivel internacional, ¿sí? Como lo mencioné aquí, pero también tenemos que saber cómo estamos nosotros. Entonces, qué bueno que empecemos a investigar dentro de nuestra población y ojalá tengamos algunos datos como los que mencionan aquí. Puede ser que el nuestro sea mayor o sea menor, no sé. ¿Sí? Bueno, entonces, miren los cambios endoscópicos. Vamos entonces ahora sí a ver un poquito hacia acá. La morfología de los pólipos, ¿sí? No son neoplásicos, sino miren como les decía, la mayor parte hiperplásicos, aunque algunos también llegan al término de catalogados dentro de pólipos inflamatorios, ¿no? Por la respuesta que la misma inflamación puede generar, ¿sí? Pero realmente estos pólipos tienen esa característica, que presentan una mayor cantidad de proliferación de la mucosa, ¿sí? Entonces, un epitelio en la superficie hiperplásico, tejido granular. Esta característica es interesante cuando uno lo reconoce en el estudio histológico. Se alcanzan a ver dilataciones de tipo quísticas, ¿sí? Como lo menciona aquí, ¿sí? Hay dilataciones quísticas. Entonces, esto suele ser algo llamativo. Bueno, la lámina propia es algo que nosotros ya debemos de conocerlo muy bien,
¿sí? Contiene mayor número de células inflamatorias y por eso también se pueden entrar a considerar algunos de ellos dentro ya del rango de pólipos inflamatorios. El epitelio de la superficie, no hay displasia. Soy un epitelio que está regenerándose, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a algún estímulo están obligándolo a que prolifere, pero sin la alteración de la maduración, que es lo que significa displasia, ¿sí? Aquí nos menciona un elemento, que pronto lo quiero separar allí, ¿sí? En el 20 a 25% de los casos se encuentran pólipos múltiples. ¿A qué me refiero con eso? O las poliposis múltiples, ¿sí? Pueden haber varios pólipos allí, que es el término con el cual se lo describe, poliposis múltiple, ¿sí? Y esto no solamente puede darse en el estómago, puede darse en otros sitios del tracto gastrointestinal, en especial, bueno, colon es más frecuente. Realmente no es tan sencillo encontrarlo en intestino delgado. Entonces sucede que aquí, en este caso, estos pólipos que los mencionan, mientras más pólipos existan, más posibilidades de que se pueda de pronto llegar a la malignización de alguno de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces miremos la siguiente situación. Vamos a ver, yo creo que por ahí veo una imagen de un pólipo, si no, pues ahorita la tratamos de ver. Aunque se van a dar cuenta de lo que menciona más acá adelante, ¿sí? Dice, bueno, listo, hablamos ya de adenoma. ¿Se acuerdan que OMA me está diciendo que es tumor benigno? Adeno me está diciendo que es origen glandular. Entonces ya sabemos, tumor benigno. Entonces ahí sí me dijeron, esta sí es la verdadera neoplasia. ¿Sí? Esa sí la podemos bautizar como una verdadera neoplasia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Cuando ya la tenemos catalogada como una verdadera neoplasia, podemos empezar a ver la siguiente situación. ¿Sí? Que al denominarla así ya decimos hay displasia, listo, eso es lo que nos caracteriza, dice hay un epitelio displásico, ¿sí? Que algunas de ellas pueden adoptar eso, constituir 5 o 10% de las lesiones polipoides, en las que se les agrega displasia y ya cambiamos de decir los pólipos a verlos ya adenomas, ¿sí? Por eso es que los colocan tan cercanos, por eso es que los definen como en forma tan próxima, porque en el fondo, si usted ve una lesión, lo menos o lo mejor que puede es pólipo. Lo siguiente es que de pronto se haya transformado ya en un adenoma. Y la siguiente situación es que ya vaya hacia malignidad, a un adenocarcinoma, ¿sí? Tantas, por eso dice, un potencial maligno. ¿Sí? Y es tanta la posibilidad de volverse maligno que realmente muchas veces lo que primero pensamos es que sea de tipo más maligno que sea benigno, como lo vamos a mirar al finalizar esta diapositiva, ¿no? Dice, bueno, son mucho más frecuentes. Esto por eso lo vamos a describir un poquito más con algunos detalles en el colon, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba qué es sésil y qué es pediculado? Lo hablábamos al principio, ya cuando empezábamos el anterior semestre, ¿no? Que es como que está colgado. Muy bien. ¿Cuál de los dos? ¿El sésil o el pediculado? Pediculado. Muy bien. El pediculado está colgado de algo. El sésil es plano.
Pues no directamente plano, pero podemos decir, podemos hacer una especie de gráfico de un color bastante claro. Mire, por ejemplo, aquí. Si esta fuera la superficie, sí, miren aquí, y esta es la lesión. O sea, esto es una lesión céspita. Sí, si quieren dejarla un poquito así, a veces como es tumor, a veces tiene algunas deformidades, bueno, así. Entonces, esa es la lesión céspita. En la lesión pediculada, pues hagamos como una lesión que está colgando de algo. Entonces, aquí está la superficie y aquí está el pedículo. Los pediculados. ¿Sí? Aunque esto no importa, no solamente lo podemos ver en adenoma, lo podemos ver también en lesiones tipo adenocarcinomas, ¿no? Esta recomendación que hace al final el autor es algo que tenemos que tenerla muy bien desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista, ¿qué se podría decir? Del manejo clínico, ¿sí? Es el siguiente. E incluso, a veces yo lo he visto y me ha preocupado lo siguiente. Dicen, cuando a un paciente le hacemos una endoscopia, generalmente usted, ¿por qué le mandaría a un paciente una endoscopia? Por gastritis. Gastritis. Exacto, ¿cierto? Un malestar, una gastritis. De pronto yo quiero confirmar la gastritis, ¿sí? Listo, o sea, quiero decir, quiero ver que algo tiene. Sí, yo no voy a decir, no, el paciente viene porque tiene un dolor de muela, mandémosle endoscopia. No, como que no me suena. Dice, no, pues como que no es como la indicación y una endoscopia es costosa. Entonces dice, no, pues tiene que tener una sintomatología gástrica. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando se hace una endoscopia, la endoscopia es casi decir como que usted lo está mirando, digamos, casi a la distancia de una hoja, ¿sí? Cuando usted está leyendo, más o menos casi a esa distancia, de pronto está mirando las cosas. De pronto un poquito más cerca, como si estuviera con algo de una lupa. Listo, entonces el endoscopio usted dice, no, yo alcanzo a mirar eso. Pero viene una situación que debemos también de considerarla, que es la siguiente, ¿sí? Es que a veces no es factible que un gastroenterólogo a través del endoscopio logre ver las características de tipo más, casi se puede decir, celulares, ¿no? Porque eso ya nos toca con el microscopio y con coloración. Algunos avances han logrado hacer algún acercamiento a poder ver con algún detalle ese tipo de elemento, pero no es fácil verlo, ¿sí? ¿Por qué la insistencia? Porque si un endoscopista mira una zona y dice, no, y esta me parece que está normal, y si la otra dice, no, 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 pues la que más rara o inflamada le parezca, más alterada, diga, no, pero eso no es cáncer. Hasta que no le diga la histología que no es cáncer, no omita, o sea, no deje de sospecharlo, y sobre todo si estamos en nuestra área, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues si ya se toma el trabajo de hacer una endoscopia, que el paciente, a los que nos han hecho endoscopia, sabemos que eso es molesto, el sentir ese tubo que entra por la garganta y ya está allá adentro. Entonces, no, pues tome una biopsia, tome algunas biopsias. Incluso a veces, aunque sea para decirle que está normal, sí, pero de alguna área que la vea ligeramente como alterada. Sí, es como una recomendación, porque a veces hacen endoscopia, no, yo lo vi normal y no le tome nada, aunque sea para decirle que está normal, pero es que no es con el fin de decirnos a nosotros, ahí es que es para darle trabajo a los patólogos, no, es con el fin de tener una documentación de cómo está el paciente en ese estado. Así, el paciente está normal, ve aquí la biopsia que se le tomó estaba normal. Listo, lo vamos a ver unos años y esperemos que nunca haya cambiado, pero si después ya le veo la gastritis o ya le veo el cáncer, hasta yo podría decir, vea, es que en tal fecha
paciente nada tenía, estaba bien, ¿sí? Y sabemos que uno dice, pero es que sacarle un pedazo, esto se repara fácilmente. Los tejidos epiteliales frente a secreciones, como es el moco, como es muy vascularizado, esos se reparan rápidamente, ¿sí? Ahora, como lo dice aquí, si de pronto usted dice, ve una lesión que la considero como un pólipo hiperplásico, a simple vista me parece un pólipo hiperplásico, pero no podemos decir que sea el pólipo hiperplásico y decir que ese pólipo sea, dice, o adenomatoso. No sé si sea, en este caso, o pólipo o adenomatoso, e incluso podría ser una lesión de tipo maligna, ¿sí? Entonces, por eso es lo que nos dice aquí, es imprescindible realizar el estudio histológico. ¿Sí? Es muy necesario que se haga el estudio histológico en estos casos, ¿sí? Porque si no, nos queda como esa situación, como es que se podría decir, como eso decimos, veo una lesión allá, no, yo creo que es benigna. No, hasta que no tenga una confirmación histológica de que la lesión es benigna, no, o sea, no omite el histológico, porque el estudio histológico le va a dar esa seguridad y esa tranquilidad a usted y al paciente, ¿sí? Miren que estaba aquí, me estaba adelantando un poco las diapositivas, por ejemplo, en esto. Miren, ¿sí? Miren cómo se ve un adenoma, ¿sí? Y si yo les digo, me voy a adelantar otras diapositivas, pero ahorita yo voy a retomarla de allá. Miren cómo se vería este adenoma, ¿sí? Incluso esta imagen, si quiero dejarla por acá arriba, estas dos imágenes son más de lo que estábamos viendo aquí. Quiero mejor dejarlas en una ubicación más asociada con la parte del texto que estamos revisando, ¿no? Entonces, por eso la voy a subir mejor acá. Entonces, si ustedes miran esa imagen que les acabé de mostrar, en donde ya estamos, pues, mostrando cómo se puede ver un adenoma como este, ¿sí? Ahora miren, le voy a pasar la imagen de cómo se ve un adenocarcinoma. Miren, esa imagen, el adenocarcinoma, pues lógicamente pues no puede decir que sea totalmente idéntico, no, hay diferencias. Entonces uno dice, realmente ahí se ve, pues no es que le vea muchísima diferencia, ¿sí? Usted dice acá, pues, como que lo veo medio parecido, ¿sí? Ese con por acá arriba. Entonces, en ese sentido, y esto viéndolo dentro de un estudio endoscópico, donde el estómago es oscuro y la luz y todo lo demás, vea, si usted ve una cosa como estas, va a sonar como un poquito exagerado, pero piense que es cáncer hasta que no le demuestren lo contrario. Y más que todo, por estar en un sitio como el nuestro. ¿Sí? Aquí vean la imagen de un pólipo hiperplásico, donde decía que había unas cavidades, y hay una gran proliferación de glándulas, ¿sí? Sí, generan estas cavidades, que realmente no es lo que uno alcanza a ver cuando ve la histología de una biopsia gástrica normal, ¿no? Sí, aquí hay otro pólipo, a ver si ya es un pólipo fibroide, ya tiene una constitución un poco más densa del estroma. Si ustedes alcanzan a ver algo del detalle, se alcanzan a ver como si fueran fibroblastos aquí. ¿Sí? Se ven elementos más que corresponden a esos elementos en este caso, los elementos del tejido conectivo, ¿no? Entonces, esa es como la característica que también vemos allí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento?
Bueno. No. Listo. Sin que no hay dudas, listo. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que vamos a empezar a ver sobre esta premisa de lo benigno, vamos a ver lo maligno, ¿sí? Ahora sí viene la situación de lo que es lo maligno, ¿sí? Entonces, cuando decimos, en este caso, si yo voy a hablar de lo maligno, Doctor, disculpe, yo tengo dígame. una inquietud. Respecto al adenoma, si se hace la biopsia y se retira pues la muestra, no, o sea, puede terminar en un carcinoma, o se puede estimular como, o sea, no sé, como el ciclo celular o la mitosis o la reproducción pues irregular de células, como para que se vuelva maligno. Yo creo que alguna vez había dicho que sí, el doc. Sí, es que existe una situación algo como eso, ¿no? No es como totalmente claro el por qué, ¿sí? Puede ser que el estímulo por lesión induzca mayor, pues, factor de crecimiento. Es como algo que me estoy aquí haciendo una hipótesis, pero basado en la situación que uno conoce. Sabemos que después de una lesión todo tejido va a tratar de reponerse y este va a liberar factores de crecimiento, pero que yo tenga una conocimiento claro de que esa sea la situación, no es tan claro. De todos modos, ante esa situación siempre hemos visto, y voy a utilizar un término que yo creo que ustedes lo han escuchado, es un término muy popular, ¿sí? Es que cuando uno le hace un procedimiento, una biopsia, ya sea un tumor benigno o un tumor maligno, el término popular es como si lo torearan, que dicen, no lo toreé porque pues pareciera que eso lo podemos como aplicar aquí. Sí, cuando uno le hace un procedimiento de estos, a veces, no estoy diciendo siempre, pero desafortunadamente se lo ha visto, ¿sí? Que algunos de estos lesiones o pueden pasar de su estado de benignidad a malignidad o pueden pasar de su estado de malignidad leve a una malignidad más agresiva. Entonces, ¿cuál es la recomendación frente a una situación como esta? Si a un paciente le decimos, señor paciente, le encontramos que usted tiene un adenoma, le tomamos la biopsia y tiene un adenoma, ¿sí? Véngase en 2 años a que lo operemos. No. Tratemos de eliminarle esa lesión lo más pronto posible. El estado benigno es algo casi muy fugaz dentro de las lesiones neoplásicas a nivel del estómago, ¿sí? Generalmente la progresión hacia malignidad es muy rápida, por eso no es tan frecuente encontrarlos en estado benigno. Entonces, si los encontramos ya en ese estado, igual toca resecar la zona. Acuérdense que cuando es tumor benigno, lo más recomendable es quitar la zona con cierto margen quirúrgico y listo, ¿sí? Si el tumor es maligno, ya la resección ya se va generalmente a o tomar amplios márgenes quirúrgicos o a veces ya hacer gastrectomías o hemigastrectomías de acuerdo con las dimensiones que encontremos el tumor y con el estadiaje. Por eso es que cuando vimos tumores hablamos de estadiaje, hablamos de T1, T2, T3, de N1, N2 y todo esto, es porque aquí lo vamos a empezar a necesitar y lo vamos a empezar a utilizar, ¿sí? Para representar a qué hacer, ¿para qué me contó todo eso el profe? Porque aquí lo tendremos que mencionar. Habrán estadios tan tempranos que solamente quitar la mucosa es suficiente tratamiento, quitar una parte de la mucosa. Otros que no estén tan avanzados, de pronto la mitad del estómago. Otros que ya están avanzados, toca quitar el estómago y parte del esófago y parte de... No, mejor dicho, eso depende del estadiaje, ¿sí? Entonces, es esa la situación. Y pues retomando la pregunta, pues aunque no es totalmente confirmado, pero si nosotros tenemos esa sospecha y nos dicen que el paciente tiene una lesión neoplásica, el procedimiento para una lesión neoplásica es hacer resección. Y si es benigna, pues quitamos la lesión, ¿sí? Pero no le demos tiempo. Esperamos y nosotros estamos velando para que nuestro sistema de salud a estos pacientes
Encontramos el diagnóstico, inmediatamente el tratamiento. Que no se nos alargue ese tiempo. Y volviendo a lo que yo les decía, con esto de la pandemia, mucha gente de pronto le dieron un diagnóstico, pudo haber sido benigno o de pronto maligno, y creo que algunos lo hicieron. Dijeron, ah, no, pero como se dio la pandemia, entonces, ¿qué hacemos? No, como dio pandemia, entonces el cáncer no va a seguir creciendo, el cáncer va a esperar que pase la pandemia. No, el cáncer no está esperando, el cáncer está creciendo. Y nos toca estar alertas, ¿sí? Muchos tumores han venido creciendo y desafortunadamente desde los centros oncológicos con los que hemos tenido comunicación nos están diciendo que los cánceres están ya llegando en estados avanzados. La gente creyó que el cáncer hizo confinamiento, que el cáncer hizo cuarentena. No, él no hizo. Y él está tomando dimensiones que, aunque no le han hecho la que se puede decir como la propaganda, el interés más grande, que se debe hacerle para conocer y para decírselo a la gente, tenemos ese problema que se nos avecina. Mucha mortalidad por enfermedades crónicas y entre esas el cáncer. Entonces, miren, cuando yo hablo de eso, si cuando hablo de cáncer gástrico, ejemplo de cáncer gástrico, por eso ahí deben acordarse de todos los tejidos que forman el estómago. Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Si lo digo así, ejemplo de cáncer gástrico que no sea adenocarcinoma. Leiomiosarcoma. Muy bien, un leiomiosarcoma. ¿Algún otro? Ahí es donde necesitamos mucho la parte histológica que tanto les he dicho. La necesitamos porque usted sabe, de cada tejido pueden salir tumores. Si usted sabe qué tejidos hay allí, sabe qué tipo de tumores pueden generarse. ¿Podría haber un carcinoma de células escamosas en lo que es esófago llano? Aunque realmente como dentro del estómago no hay células escamosas, ya sería... O sea, en esófago y enano me refiero como tal. Sí, allá sí, pero en estómago. No, en esófago sí no, son cúbicas, cilíndricas. Doctor, ¿cabe el término fibroadenocarcinoma? Aunque ese sería casi, me lo está planteando como si fuera una situación, un tumor mixto, porque acuérdense que fibro, hablando de tejido conectivo, ¿sí? Y adeno, pues tejido epitelial. Pero entre los que conocemos y entre todos los que yo he revisado, nunca lo he visto. Si existe, sería un caso, pero muy exótico. Si yo no he visto ninguna, o sea, no le estoy diciendo que la denominación sería una denominación como si fuera un tumor mixto. Pero entre todos los que conozco y los que he estudiado, nunca lo he encontrado bajo esa denominación. Al parecer nunca se ha encontrado ese tipo de tumor. Sí se encontraba el tumor mixto en glándula salivar, en glándula mamaria, pero en estómago no. O sea, no hay bibliografía sobre ello. Entonces, de pronto del tejido conectivo, por decir un fibrosarcoma, ¿sí? Aunque también es raro, pero sería más porque es solamente un estirpe, tejido conectivo, ¿sí? ¿Qué otro tejido hay allí? O el linfoma. Muy bien, el linfoma y tejido linfoide, y de ahí también sale cáncer, el linfoma es cáncer, ¿sí? Por eso cuando yo digo cáncer gástrico, me estoy refiriendo a todos ellos. Cáncer gástrico son todos ellos, que de pronto por el nombre a veces uno como que como que vira un poco, como que se orienta como si fuera carcinoma, ¿no? Cáncer, carcinoma, como que parecido. Pues sí, es como parecido, pero esta palabra es mucho más amplia, ¿sí? El cáncer, la palabra cáncer incluye carcinomas, sarcomas, linfomas, todos esos otros que son ese grupo, ¿sí? Lo que sí es seguro y lo que ustedes comentan es que la mayor parte son de tipo epitelial y en este caso adenocarcinomas. Entonces, miremos un poco dentro de eso que les acabo de comentar, ¿no?
Miren, carcinoma, ¿sí? Incluso, ¿sí? Aquí lo están planteando carcinoma. Pero para ser más exacto, ¿cómo lo llamaríamos? Adeno. Y para hacerlo, digámoslo así. Adenocarcinoma gástrico. ¿Sí? Porque sí, la forma como se presenta. Déjame un poquito de letra para que quepa todo. Entonces, ese sería el adenocarcinoma gástrico. A ver, si nos cogen 40. Sí. El adenocarcinoma. ¿Sí? Es el más frecuente, miren. 90-95%, o sea, y cuando uno se va a mirar al hospital y bueno, los que ya hemos tenido la experiencia de estar revisando allá, sí, la mayor parte de los que yo he visto en el hospital son adenocarcinomas. Luego, por orden, pues el que sigue son linfomas, ¿sí? Que si me voy con el número máximo, aquí iría 99. Y ya los otros serían muy poquitos. Aquí este término de los carcinoides, están hablando de las células también neuroendocrinas que también existen en ese nivel. Sí, aunque también son poquitos, por decirlo. Casi, digámoslo así, uno el otro, 3 de estos y 95 de estos. Sí, como para tratar de colocar el 100%. Pero este es el más frecuente, el adenocarcinoma. ¿Sí? El término carcinoma gástrico, como les digo, es un poco muy amplio y más específico de adenocarcinoma, pero pues muchos autores lo siguen manejando así. Pero ya nosotros que ya tenemos un poquito más, hemos trabajado un poco más la nomenclatura, sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Es uno de los cánceres más frecuentes del mundo, tenemos zonas de prevalencia, ¿sí? E incluso, pues, cuando recién se diseñó el Plan Decenal de Cáncer en nuestro país, no se había tan contemplado el cáncer gástrico como un cáncer priorizado. Sí, decía, no, es que están priorizados otros cánceres, el de mama, el de cervix, el de próstata, el de colon, el de niños, pero nada que lo priorizaban el gástrico. Nosotros sí lo priorizamos, ¿sí? Le agregamos a todos esos el gástrico por las características de nuestro medio. Pero se hizo ya una modificación, se ampliaron los cánceres que están priorizados y lógicamente el cáncer gástrico ya se incluyó allí. Está dentro de los priorizados. Actualmente ya están incluyéndose casi, son 11 a 12 tipos de cánceres que se están vinculando allí. ¿Sí? Aunque los que les agregaron están está el de pulmón, están algunos de los de tipo linfoides, que también tienen alguna frecuencia. Entonces, también los colocaron allí. La epidemiología. Pues realmente no todos los países es igual. Sí, y a veces me preocupa es por lo siguiente. Si ustedes miran aquí, ¿está Estados Unidos? No. No lo vemos, ¿cierto? Y mucha de la bibliografía la traemos de allá. Y es que aquí no aparece. En Estados Unidos, que pues por eso para ellos no les es tan importante. ¿Sí? Conocer mucho de un cáncer que no es frecuente para ellos. En cambio, para nosotros sí es importante. Estamos aquí de terceros, vea, Costa Rica, los japoneses. Aunque yo siempre hago el comentario, qué bueno que le dé al Japón cáncer gástrico. Y no es porque me caigan mal los japoneses, no, al contrario. Sí, bueno, que no es que conozca personalmente ninguno, pero no tengo nada contra ellos, ¿no? Pero yo lo que digo es que ellos, lo bueno que ellos les dé cáncer es porque ellos pueden investigar mucho más, ¿sí?
Y en ese sentido, pues sí nos ayuda a nosotros, pues si encuentran algún elemento adicional que a nosotros nos pueda servir dentro de todo lo que ellos conocen, qué bueno. ¿Sí? De pronto ellos dicen, no, es que un gen tal está asociado con el cáncer gástrico, lo pudieron descubrir por los estudios genéticos que le hicieron allá. Aquí pues de pronto los estudios genéticos son un poco limitados, allá son mucho más fáciles de hacer. Sí, entonces de pronto ya tenemos algún avance que nos pueda servir a nosotros. ¿Sí? Entonces por eso a veces digo que bueno que un país desarrollado lo tenga para que basados en él podamos fundamentarnos en estudios que tengan ellos, ¿sí? Ahí sí nos parecemos más a los japoneses que a los americanos en el sentido de compartir la epidemiología con esa enfermedad. Los otros sitios, Costa Rica, Colombia, China, Brasil, bueno, ¿sí? Son características importantes de estos países. Y miren que aquí, ya en Colombia lo empiezan a mencionar así. Sí, que en Popayán, Nariño, Cundiboyacense, tenemos eso, ¿no? Entonces tenemos esta situación. Entonces, tenemos que existe mayor presencia. Llama la atención que son sitios elevados, ¿no? De altitudes, de altura, altimetría, ¿sí? Son montañas. Y por eso dicen que son algunas zonas montañosas que tengan ese riesgo. Si uno dice, encontramos más de estas lesiones por decirlo, vamos a encontrar en la costa, no. La costa norte ni en la costa pacífica, no. Lo encontramos más en la zona donde estamos expuestos a las montañas. Aquí les comento algo que si en algún momento pues sería interesante como para plantear algún estudio. Sí, hay algunos estudios que se me han cruzado por la mente y no quiero decir, es que yo quiero hacer ese solo estudio, yo no quiero contárselos porque no quiero que nadie se coja mi estudio. No, en ese sentido no tengo esa situación, al contrario. Si podemos trabajarlo conjuntamente, qué bueno. Sí, mi objetivo no es llenarme de títulos de estudio, sino poder ayudar gente. Y si lo podemos hacer, es lo siguiente, miren, es esto. Sucede que en algunos sitios dicen que las aguas volcánicas tengan algo que ver. Yo creo que lo han escuchado más de una vez, ¿cierto? Dicen, no, como que las aguas volcánicas tienen algo que ver con el desarrollo del cáncer. Tengo algunas dudas al respecto, pero también tengo otras que favorecen eso. ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, los sitios a nivel de internacionales, ¿en Japón hay montañas? Ven a ver. No. ¿No han visto montañas en el Japón? Sí. ¿Se acuerdan cuando fuimos alguna vez allá, estuvimos de excursión allá en el Japón? En un sueño que tuvimos, ¿no? ¿Se acuerdan? En el Japón, si ustedes están viendo un poquito de noticias de los Olímpicos, ahí queda una gran montaña, una montañísima. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya les di la mitad del nombre. ¿Alguien se acuerda de geografía? Monte Fuji. Muy bien, el monte Fujiyama. Pues dije, ya les di la mitad del nombre. El monte Fujiyama. ¿Sí? Que queda en el archipiélago de Honshu, pero bueno, eso sí es geografía, pero... Bueno, entonces, sucede que allí, de pronto ahí nos fortalece la idea de que de las aguas volcánicas puede estar surgiendo cáncer, sí.
Bueno, Costa Rica también tiene, China tiene también algunas zonas montañosas, Brasil, bueno, Chile, pues ni se diga, por ahí viene toda la cordillera de Europa Oriental, bueno, allá también existe. A mí me preocupa o me parece como un poquito apresurado decir que todo venga de los volcanes, porque cuando yo digo, ¿y Hawái? Hawái es todo volcán. ¿Y por qué no está aquí? Un poco, pues, curioso, por decirlo así. Bueno, como para mirar eso. Pero miren que en alguna ocasión hablando con un químico, él me decía que sucede que la posibilidad de que esté generándose, y por eso les digo, si ustedes dicen, ay, yo quisiera estudiar lo que el profe está diciendo, listo, y con mucho gusto, pues todo lo que podamos entre todos trabajar, listo. Es esto, si yo sé que de un volcán se asocia con cáncer, y uno dice, bueno, ¿y por qué? De las aguas que vienen de un volcán. Internamente, la Tierra tiene muchos tipos de sustancias químicas. Y entre una de esas que él me comentaba y que se podría empezar a estudiar, es la presencia de un elemento que se llama el radón. Y el radón genera radiactividad, o sea, es ya de esos gases que son, de esos, mejor dicho, de esos elementos que son riesgosos. Entonces, la pregunta será, el agua que viene de estas montañas, ¿será que tiene algunos niveles de esa sustancia? Y esa sustancia, lógicamente, se vuelve carcinógena. Y como genera radioactividad, y la radioactividad permanece mucho tiempo y puede generar daños. Entonces, si unimos todo eso, nos tendría como decir, esto como que va por allí, podríamos ver, y sería bueno, a ver, miramos los niveles de esto, a ver si con ello logramos reducir esa situación. Es como una especie, como si en algún momento se quiere hacer algún estudio, pues tratar de buscar cosas como esas, ¿no? La radioactividad que puede producir sustancias, podría ser el radón o alguna otra sustancia radiactiva que venga desde el interior de la Tierra y que los volcanes la estén ayudando a sacar y que termine haciendo que el agua la lleve y nosotros no la detectemos, pero nuestras células gástricas sí, y estén haciendo el proceso de transformación. Bueno, es como una hipótesis que tiene sus bases y que se podría de pronto hacer un análisis, ¿no? Entonces, por eso aquí nosotros decimos, miren, aquí existe ese riesgo a nivel de que sean las montañas, pues son los que son por allá de la periferia de la costa, no es tanto, ¿no? Porque no están expuestos directamente a ello. Son montañosas. El otro, esto, a pesar de que ya hablan de que son estos grupos de edades, pero realmente a veces ya los datos que nos hablan de edades, de tipos de tumores, son algo que a mí ya no me, se puede decir, no es como tan bien encasillado, es que se está viendo cáncer en pacientes muy jóvenes. Entonces, esa situación nos dice, no, pues ya decir que 40 años, y yo he visto pacientes con cáncer gástrico de 24 años, un paciente lastimosamente, dentro de los primeros pacientes que yo, o de las muestras de un paciente que yo recibí, ¿sí? Cuando estaba empezando a trabajar en patología, casi hace 20 años, y ese paciente tenía 24 años, y como se los digo, estoy casi hablando hace 20 años, ¿sí? Algunos de ustedes recién estaban caminando, otros no habían ni planos, pero bueno. Entonces, sucede que en este caso, miren que ya ha variado un poco, que de 40 hacia arriba dice se puede dar, claro, esto no ha variado en el sentido de que las personas mientras más edad, más posibilidades de cáncer. Lo que sí es que veo que se están incrementando un poquito los cánceres en edades un poco más tempranas que de 40. Antes decíamos, de 40 para allá podemos empezar a sospecharlo. Ahora sí, pero también de 40 hacia menos, también se está viendo, ¿sí? Y por eso no podemos dejarlo por fuera.
Ahorita les comento algunas situaciones y algunos estilos de vida que tenemos que empezar a tratar de cambiar, porque trabajar contra cáncer no es desde un solo lado, nos toca de todos los lados tratar de trabajar así, ¿sí? Miren que la relación hombre-mujer ha variado un poco. Dicen, antes era 2 hombres, ¿sí? 2 hombres por una mujer en cáncer gástrico. Han habido años o quinquenios en que se han igualado. Entonces ya la relación está 1 a 1. Uno pensaría que qué bueno que se mejoren y que ya no haya tanto en ese sentido, sí, que cambie, pero que sea en positivo, en decirlo, hay menor cantidad de cáncer, ¿sí? O de pronto por decir que sea solo 2 y 0 mujeres, por tomar un ejemplo, ¿no? Pero no, la situación es que se ha vuelto y ya otros ha llegado a igualarse, 2 a 2 o 1 a 1, que sería la misma situación, ¿sí? O sea, que se ha notado que ha aumentado un poco más en mujeres. En los hombres se ha permanecido estable, pero en mujeres como que ha aumentado, ¿sí? Virajes que uno dice epidemiológicos, pues no son tan buenos. Uno dice por lo menos un grupo poblacional, en este caso las mujeres que tengan menos, listo, se está viendo mayor, que se estén salvando un poquito más, pero esto ha variado y muchas veces lo que se ha visto es que aumenta a nivel de mujeres y quedamos al mismo nivel frente a cáncer gástrico. Algunas lo coloco aquí, así, disculpen que lo coloque como tan amontonado, no es que me guste colocar esta situación aquí amontonada, pero quiero colocarlos todos los factores relacionados ahí en forma, porque como se interconectan, por decirlo así. Miren que la dieta rica en comida salada, el consumo de sal, como lo veremos que el doctor Pelayo Correa aportó dentro de la fisiopatología del cáncer gástrico, los mecanismos como la comida salada tienen que ver con esto, e incluso, pues, hace también algunos años, hace varios años, que un colega hizo un estudio, ¿sí? Con unos ratoncitos de laboratorio y les dio comida salada solo a ellos, ¿sí? Y todos empezaron a desarrollar cáncer gástrico. Entonces, en ese sentido decimos, uy, miren, qué asociación como tan directa para que se dé esto. Entonces, yo creo que la gente no lo escucha, pensó que la sal produce hipertensión y no más. No, la sal también produce cáncer gástrico. Y hay gente que es muy exagerada en consumir y echarle sal a los alimentos. Entonces es algo que queremos saber si se puede hacer de alguna forma, algún esfuerzo para que esto cambie, ¿no? Entonces, tenemos la dieta rica en comida salada. Alguna vez yo creo que les comentaba a ustedes, digo, hay gente que dice, vamos a comer frutas, mango biche. Listo, uy, qué bien, es una fruta y se la va a comer, pero le echa media libra de sal. No, pues, ¿dónde está lo ventajoso? Si ya le quito todo, colocándole la sal. ¿Sí? Seamos muy medidos en el consumo de sal. El consumo de, ya sea de no buscar que los alimentos queden carbonizados, ¿sí? En donde ese cambio, el llevarlos hasta ese estado, hace que se empiecen a formar los nitritos y los nitratos, que se ha visto que también tienen relación con el desarrollo del cáncer. Y el otro, la baja dieta en frutas y verduras, que a veces que les parece como medio cansón las verduras. Las frutas de todos modos en el fondo son agradables, pero las verduras, una verdura que a veces no pues depende, pero hay muchos que no le tienen como mucho afecto, ¿sí? Por ejemplo, el brócoli.
¿sí? Algunos dicen, no, qué rico que es el brócoli, otros dicen, no, qué feo, bueno, eso cambia. Pero ojalá todos le digan que es rico y lo consuman, ¿sí? Otro, la coliflor también es una planta que tiene algunos elementos que de por sí ayudan a reducir la presencia o el desarrollo de cáncer, ¿sí? Entonces, de por sí la coliflor, con los estudios que nos comentaba el mismo doctor Pelayo, nos decía, tiene unas ventajas, tiene algunos elementos y a veces no se la consume. Otra recomendación es como tratar de no hacer que las verduras, sí, especialmente las verduras, no cocinarlas mucho, ¿sí? Tratarlas de consumo que sea un poco lo más crudo posible, porque mientras la temperatura aumenta, las propiedades benéficas que tiene cada una de las frutas empieza a dañarse por la misma temperatura. Sí, es como decir, vamos a comernos una manzana, primero espérese, la pongo a cocinar, no, pues la manzana es deliciosa si nos la comemos bien limpia y así. Más o menos lo mismo, tratar de decir, tratemos que las ensaladas no lo tengan, no estén totalmente cocidas, porque en ese momento la desnaturalización que el calor ejerce sobre todos los elementos benéficos que nos aportan estos vegetales terminaría pues haciendo que no nos ayuden como lo queremos, ¿no? El bajo nivel socioeconómico, aunque aquí involucra más que todo pues el conocimiento y el tipo de exposición que tenemos frente a ciertas, por decir, por ejemplo, lo de las frutas. Mucha gente dice, no, es que no como frutas porque pues son costosas. Y mientras más poquito dinero tienen, dicen, no, pues no trato de comer fruta, como panela y como arroz, y bueno, sí, entonces la situación empieza a ser desequilibrada cuando no se tiene suficiente dinero y tengo que pensar muy bien cómo manejar una dieta que sea mucho más saludable. Entonces a veces el nivel socioeconómico genera ese tipo de límites. El tabaquismo. Creo que ya tantas veces que se lo he dicho, solamente se los quiero repetir fácil y rápidamente. El tabaquismo, como se acuerdan, es porque los carcinógenos del tabaco se adhieren al moco, las células lo mueven y terminan haciendo que se vierta ese moco con carcinógenos del tabaco, se vierta al intestino, mejor dicho, se vierta al esófago y del esófago al estómago y de ahí para allá todo el proceso neoplásico que este puede generar. Entonces, por eso es que decíamos, la persona que fuma no solamente está fumando, sino también está comiendo tabaco. Y la situación se extiende. Algunas situaciones frente al huésped. La gastritis crónica trófica con metaplasia intestinal es importante tenerla en cuenta, en especial cuando la metaplasia ya no está en el grado intestinal, ¿sí? ¿Sí? O sea que va a metaplasia, digamos, coloquémoslo de esta forma, ¿no? Digamos así, que sea coma metaplasia intestinal y especialmente lo coloco con mayúsculas de tipo, ahí se me quedó las mayúsculas, le coloqué mayúsculas pero no la agarro, ahí creo que ya la agarro. Colónica. Es la que queremos mencionar allí especialmente. La metaplasia de tipo colónica, parecida a lo que sucedió con el Barrett. Miren, acá también lo menciona, ¿no? La infección por el Helicobacter pylori también está asociada con cáncer. Ya veremos un poquito más cuando hablemos de él y del proceso y de algunos de las moléculas que él tiene, ¿sí? Para que están relacionadas con el daño a nivel de las células gástricas y finalmente en cáncer. La gastrectomía parcial
Puede que uno al pensar que la gastrectomía parcial dice, no, pues ya le quitaron un pedazo de estómago. Pero recuerden, el sitio donde se unen los dos epitelios que tratan, cuando se unen los dos epitelios que tratan de hacer, como decimos, una reparación, ¿sí? Ellos tratan de hacer ese proceso de reparación y miren lo que sucede. Se estimula el proceso de proliferación y sobre esa zona lo más probable es que también pueda existir una situación de crecimiento y que pueda ir hacia crecimiento de tipo maligno. Entonces, por eso decimos en este caso, que se da este crecimiento o estas gastrectomías, hay que vigilarlas muy bien. Si al paciente se le hizo gastrectomía por un cáncer, vigilémoslo. Puede que sigan bien y no hay ningún inconveniente. Pero en la zona donde hizo reparación, donde están unidos, pilas porque son sitios que uno diría, no, es que ahí ya le quedó mal operado y ahí quedó cáncer. Puede que no, puede que sea una situación que se fundamenta desde esas características reparativas, esos factores de crecimiento y de pronto desde ahí salga un cáncer, como dicen los colegas que manejan la parte de neoplasias, un cáncer de novo, o sea, que sea nuevo. ¿Sí? A veces dicen, no, es que el último quedó mal operado. No, de pronto quedó bien operado. Pero existe una tendencia a sobre los sitios de la gastrectomía donde se puede hacer otra lesión de este tipo. Perdón, los adenomas gástricos, pues ya les había comentado, igual son una fase benigna, pero que pueden llegar a ir hacia allá. El esófago de Barrett. ¿Qué hemos dicho del esófago de Barrett? Metaplasia gástrica. ¿Cómo dijo? Frente al esófago de Barrett que hemos dicho. ¿Cómo así? ¿De qué o qué? ¿Qué se Sí, trata? es una metaplasia gástrica, Metaplasia colónica, ¿no es? Metaplasia gástrica. no gástrica. Sí, colónica. Al final podría ser colónica. Colónica, amigo, colónica. Al final podría ser colónica. Es que cuando ya es colónica ya es de Barrett. De los otros ya son metaplasias gástrica o metaplasia intestinal. Ah, Barrett ya, colónica, claro, porque acuérdense que lo llamamos displasia de Barrett, también se decía. eso. Pero aquí lo que quiero decirles es esto, y se los comenté cuando hablamos de este tema y lo vuelvo a recordar aquí. Es la siguiente situación. ¿Sí? Sucede que es en este caso, cuando se dé un esófago de Barrett, puede llegar a cáncer, adenocarcinoma a nivel de esófago. Pero también puede ser que haya un adenocarcinoma a nivel gástrico que esté ascendiendo hacia esófago. A veces el problema es, no sabemos si el adenocarcinoma se originó a nivel de una metaplasia en el esófago y de un Barrett en el esófago y se extendió y bajó al estómago. O el otro sea que se originó a nivel gástrico, a nivel cardias y ascendió hacia el esófago. Pues ya estudios histológicos podrían hacernos pues, ver algún detalle de eso, pero si no, nos toca tenerlo de esa forma, ¿no? Como una situación un poquito incierta de cuál de los dos originó, porque ambos son adenocarcinomas. Entonces el esófago de Barrett, pues como les digo, está en mucha vecindad con el estómago y puede extenderse hacia la parte gástrica. Los factores genéticos, aunque frente a esto, pues, no es que uno diga, no, es que si alguien dice, yo tengo el grupo sanguíneo, mañana hago el testamento porque ya me va a dar, no, son algunos estudios que se han hecho y que se ha visto un poco asociado con esto, pero no podemos decir que sea totalmente en ese sentido, que se cumpla como regla exactamente. Todos los de grupo A van a tener cáncer. No, pero se ha visto que de pronto hay unos grupos de pacientes que han tenido y que lo han desarrollado.
que los antecedentes en familia, a veces uno dice, bueno, a nivel familiar puede ser que esto tenga algo que ver. Decimos que tiene una tendencia a eso, ¿no? Pero hay que recordar que la familia, precisamente por eso, por ser familia, todos se exponen a los mismos agentes, ¿sí? Cuando una persona, cuando una familia come, pues come lo mismo. Y entonces todos están expuestos. A veces uno diría, no es que eso era de familia, no, es que porque todos estaban comiendo lo mismo, por eso quedaron más expuestos, ¿sí? Ese es alguno de los criterios que se maneja, pero haciendo relación a que de pronto lo familiar puede ser también coexista con lo ambiental que uno comparte en familia. Aún así, esos antecedentes nunca pues dejarlos por fuera. Sí, en la familia hay cáncer, hay que tener un poquito más de atención con estos pacientes. Por eso es que en las historias siempre preguntamos ese tipo de situación. El síndrome de cáncer hereditario de colon, sin, incluso a veces hasta con las mismas poliposis, podían también tener alguna relación con la coexistencia de niveles o de situaciones neoplásicas a nivel en este caso del estómago. Entonces vamos a ver algo bastante interesante frente al cáncer gástrico. Primero que todo, un poco sobre lo que es la ubicación. Es llamativo esto, ¿sí? Cuando uno está hablando de cáncer y cuando yo he tenido que revisar muchas muestras de estómagos que me han enviado, pues, a patología, esto sigue siendo todavía frecuente, esto. Se desarrolla más en antro y píloro. Algunos autores han visto que está ascendiendo un poco la ubicación y que de pronto en cuerpo y fondo están viendo algunos cánceres. Pero aún así, pues todavía la presencia en estos dos sitios, en antro y píloro, pues tiene esa frecuencia, ¿no? Mayor. ¿Y por qué creen? ¿Qué se les ocurre para pensar que puede ser allí más frecuente? Porque el píloro es la zona glandular que más se arboriza, o sea, tiene más arborizaciones, entonces puede que presente más, pues más cambios como tal en el tipo de los adenocarcinomas. ¿Alguien más? Porque la zona de depósito de casi todo. ¿Cómo? Todo cae ahí en el píloro. Eso no es porque hay mayor contracción muscular, no hay tanta irrigación. Bueno. Miren que uno diría, veámoslo así, por un simple principio, ¿sí? Nos toca recordar a Newton, por gravedad. Por eso. O sea, ajá, allá está quieto el antro, todo lo que comemos, pues tiende a depositarse mayor tiempo ahí, mientras va pasando, como dice el disco, poquito a poquito, va pasando el contenido hacia el duodeno. Entonces, si la persona ha consumido algún elemento carcinógeno, hay más tiempo de exposición y contacto con el carcinógeno en la zona, pues, donde está más tiempo en contacto, que es esta zona, antro y píloro. ¿Sí? ¿El Por pH eso también tendría que ver, doctor?
digamos, sí, ahí hay varios elementos y que aún siguen investigándose, ¿no? De pronto el mismo pH, incluso a veces uno dice, miren que la presencia de cáncer en el intestino delgado, uno dice, ¿por qué no se da tanto cáncer en el intestino delgado? ¿Sí? Y el pH, hay muchas teorías que cada vez surgen más estudios que tratan de fortalecerlas en que la acidez tiene una tendencia a que se dé ese fenómeno. Tanto así que uno dice, ¿por qué en el duodeno? En el duodeno sí pueden haber cánceres, ¿no? Pero no hay tantos y de pronto del tercio para allá, del tercio medio hacia abajo tampoco, porque es que allí viene una corriente de bicarbonato bastante alta y el bicarbonato es alcalino. Y muchos de los autores hablan de que la alcalinidad disminuye el desarrollo de células neoplásicas y la acidez lo fomenta. Entonces, si lo vemos por ese lado, nos damos cuenta que una de las zonas más alcalinas de nuestro cuerpo es el intestino delgado, porque ahí se vierte una gran cantidad de bicarbonato para neutralizar y facilitar la absorción de los elementos que desde el estómago vienen. Entonces, hay cosas bastante interesantes, pero les digo, frente a esto, todavía hay mucho por estudiar. ¿Por qué? Porque no se lo ha estudiado con más detalle, porque los textos no nos traen tantos detalles, porque a veces, ¿qué ha pasado? Son cánceres que no son frecuentes en los sitios donde más estudios se hacen. En Estados Unidos no es tan frecuente el cáncer gástrico. Pero voy a preguntar, ¿es cáncer de pulmón? Allá sí es súper frecuente. Y de eso se han investigado bastante. Acá nos deberíamos de concentrar también en ver cómo hacemos con el cáncer gástrico, cómo lo vamos a ir investigando en estos casos, ¿no? Entonces, miren que esta zona antropilórica tiene esa característica. Otro sitio, miren, 25% en cardias, entonces casi 85%, casi el 15% ya sería en el fondo y en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué en cardias? Porque estamos relacionándonos con lo que es eventos que suelen suceder a nivel de esófago, entonces es un epitelio bastante susceptible. De resto, pues los otros epitelios son, de alguna forma se logran contener o no se ve tanta exposición. Fuera de eso, miren que cuando una zona como el antro y el píloro se expone a la acidez, para defenderse de la acidez, ¿qué tiene que hacer? Secretar moco. Moco venteado. ¿Cierto? Exactamente, moco venteado. Entonces, la cantidad de moco que tiene que producir es tanta que incluso las glándulas van a tener que hacer procesos hiperplásicos, o sea, tienen que estimular su proliferación. Sí, acuérdense que eso es lo que hablábamos de... Sí, eso es lo que le decía de la arborización del píloro, Doc, también. O sea, en parte. Bueno, sí. Incluso lo que uno dice que se vuelve como hace una especie de... Ahí recordemos cuando hablamos de los protoncogenes, ¿sí? Ahí actúan los protoncogenes, los genes normales de replicación se activan mucho más y vemos ese proceso de hiperplasia y que están de alguna manera también al borde de llegar a la neoplasia, en donde ya dejarían de ser protoncogenes y se convertirían en oncogenes. ¿Sí? Entonces esa zona es muy dada para que eso suceda. Y a veces digo, interesante que suceda allí, pero tiene un problema. Que uno diría, bueno, si eso se da a ese nivel, si yo trato de decirlo por tomar el ejemplo, voy a tratar de graficar algo aquí.
Yo creo que si lo hacemos aquí así, creo que aquí sí me lo dibuja ahí. Sí, pero espérense, cambio la tinta. Coloquémoslo con un color como rojo, porque si necesito, listo aquí. Entonces, aquí está el estómago. Más o menos algo así del estómago. Bueno, cerrémoslo aquí. Listo. Digamos que cuando se desarrolla la lesión tumoral, pintemos el color oscuro, así como este. Entonces la lesión tumoral tiene esta característica, puede empezar a crecer aquí y muchas de ellas pueden crecer en forma anular, o sea, de lado y lado, y pueden ir cerrando. Lo que provocaría con el tiempo una obstrucción. Pues sería una situación que debería de analizarse es cuando el paciente no dice, pero es que se le queda todo o lo pasan tan lento que se le regresa. Tendríamos que mirar qué está pasando, por qué no vacía fácilmente el estómago. Entonces mirarle bien esas características, ¿no? Que esté vaciando, que nos ayude a aclarar qué es lo que puede estar sucediendo. Pues la única ventaja, por decirlo así, es que a medida que se cierra, da sintomatología aquí, ¿sí? Aunque hubiese sido más ventajoso, por decirlo. Si yo digo, voy a hacerlo en otro sitio aquí. ¿Cuál hubiera sido como más ventajoso para este paciente? ¿El 1 y el 2? O sea, el rosado o el café, ¿y por qué? El rosado. Porque le avisaría más rápido que tiene eso. Tendría más facilidad de tratamiento también. Estoy escuchando opciones. Es mejor una cardiotomía o una pilorotomía. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Miren que si este paciente, ¿cuál sería la situación o cuál sería el síntoma que presentaría este paciente? ¿Cuál de los dos? ¿El de abajo o el de arriba? El que estoy señalando, el de abajo. No. Estreñimiento. Desnutrición de... ¿No estenosis? Déficit de vitamina B12. ¿No estenosis? Bueno, sí, esto. ¿Cómo se manifestaría en el paciente? Acalasia, dificultad para comer, pues como tal, ¿no? Anorexia. No, pero A ver. Entonces, ¿cuál sería la sintomatología del rosado? reflujo. Ardor, dolor. No sé, que cuando comas se le quede un pedazo ahí. Miremos, y esa es una de las características más frecuentes por las cuales consultan nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, miren, analicémoslo de esta forma. Sucede que cuando un paciente tiene una lesión neoplásica que obstruye, imaginemos solamente obstruye aquí. Entonces, yo digo, voy a dibujar que el alimento del paciente, lo voy a dibujar con otro color, digamos color amarillo.
¿sí? Listo, entonces el paciente come. ¿Qué sucede? Se llena de esto, ¿cierto? Porque pasa poquito. Sí, así las gotas se van pasando. Pero el paciente, la pregunta es, este paciente, ahí, ¿cómo se los planteo? Será, sí, o sea, esto está libre, ¿cierto? En este momento estamos solamente hablando de esto. Esto no tiene ningún tumor aquí. Entonces este paciente puede vomitar. Puede regresarse esto y vomita. Mi pregunta es, si esto lo puede vomitar, para que el paciente empiece a presentar vómito, necesita que se llene todo esto. Que se le regrese y se llene todo esto. Que a veces no es tan fácil que se logre llenar todo esto para que él lo regrese y lo vomite. ¿Cierto? Es una situación que uno ya no, pues, si es como complicado, el paciente se podría demorar y de pronto puede que ni lo vomite, de pronto él come hasta aquí, llegó hasta este punto, se le demora en vaciar, pero finalmente pasa. Y el paciente no puede decir, de pronto dice, no, como que ya me llené, ya no más, listo. Pero comió suficiente y todo esto, y esto le está permitiendo ese paso, pero no se le regresa o no es evidenciado por él. El estómago es el que está ya sufriendo sus problemas, ¿sí? Allá entran sus afanes que no puede pasar todo esto, pero al final lo logra hacer. Ahora sí, vámonos si la situación fuera aquí. El paciente no puede pasar por aquí, o pasa también poquito, digamos que pase por poquitos así. Entonces, esto se llena de alimento, ¿sí? Y si recordamos que esto es esófago, ¿no? Entonces decimos, no, este es el esófago, entonces este es el esófago. Y el esófago no es que sea muy amplio, muy ancho a nivel del mediastino. ¿Qué va a sentir este paciente? Come la sopa, come la bandeja. ¿Y qué va a hacer? Siente que no le pasa. Y No le entonces llega. se le regresa. Y lo más probable es que el paciente come y pues ya hasta de pronto vomite, ¿sí? Que llegue de aquí y tenga que regresarlo y lo vomite, porque no le avanza. Y este no le dio espacio para poder tolerar como lo hizo todo el estómago. Entonces, un cáncer en este sitio, ya sea esófago, y en este caso pues el estómago, pues generará la obstrucción y el paciente lo va a sentir rápidamente como una sensación casi inmediata de vómito. Come y quiere ganas de vomitar es por eso, porque está en esa situación. En cambio, un paciente si lo tiene por acá, lamentablemente, hasta que la tolerancia del estómago no sea vencida, es probable que la sintomatología no se dé. O sea, a veces tiene que el estómago estar, pero súper, súper lleno de esto, y ahí sí ya empieza a regresar. Pero para que él haga esto, el tumor en ese momento ya no sería un tumor como eso. Puede ser que el tumor ya haya llegado a dimensiones como estas. Ya no sea un tumorcito, un tumorzazo, una vaina así. Bien grande. Entonces, ambos pueden dar esa llenura o esas ganas de vomitar, pero el que está acá arriba lo hace más temprano. Si usted dice, ¿y ahora cómo lo curamos al paciente de acá arriba? Pues podríamos decir, la cura sería, si yo lo trato de señalar así, la cura sería, ¿sí? Voy a reducir un poquito la punta del texto que está como muy grueso ese, como en este. Miren, la idea no podría decir, en este caso sería cortar aquí. Listo, y puedo hacer una unión hacia aquí, queda. ¿Sí?
A este, dice, miren, tengo que cortar mucho más porque el tumor se volvió mucho más grande. Y en ocasiones no es solamente esto, sino ya todo esto. Entonces, basado en esas características, es que nos toca tener en cuenta un poquito ese evento, ¿no? Saber que el pilo y el antro son frecuentes, ¿sí? Y poder ser un poquito más cautelosos y precavidos y tratar de ver que si nuestros pacientes sienten como esa llenura, a veces sienten hasta que se les fermenta la comida dentro del estómago, pues que sea un motivo para decir de pronto vamos a hacerle una evaluación más exhaustiva, porque puede ser que tenga la lesión, pero como nosotros en nuestra población siempre se está esperando que hayan signos y síntomas para poder consultar, entonces el paciente estaba ahí totalmente, pues, sin saber que lo que estaba sucediendo, sino cuando ya ha avanzado mucho, ya le dio toda esa sintomatología, pero lo más probable es que ya tenga de pronto hasta metástasis. Si el tumor se da por aquí arriba, el único inconveniente es que toca cortar un poco del esófago y de pronto, pues la mediastinitis que habíamos dicho que es una complicación bastante delicada acá, ¿no? Pero si no, nos da rápidamente sintomatología y el tumor puede que no sea tan extenso, el cual no generaría tanta daño, tanta alteración en estos pacientes. ¿Listo? Entonces no se olviden que son frecuentes, están frecuentes, pero nosotros de pronto plantearían otro tipo de forma de presentarse. Miren, frente a las curvaturas, la curvatura menor, esta, y es llamativo cuando uno mira el estómago de un paciente que ha sido operado por esta situación, la curvatura menor, esta de aquí, es el sitio donde más se suele encontrar los tumores. O sea, si aquí hay un tumor, es más como por este lado. Si aquí hay otro tumor, es más por este lado. Entonces, la presencia de cáncer es más frecuente en la curvatura menor, miren, un 40%. Entonces, un 40% queda la línea así. Y la curvatura mayor, 12%. Es más bajito, ¿no? Entonces, incluso cuando uno encuentra las lesiones tumorales, digamos que encuentra una lesión como esta, la café que dibujé allí, las veces las lesiones crecen así. Y a veces obligan a que el estómago quede un poquito como más doblado por esa zona. Desde el punto de vista imagenológico, sería interesante conocer cosas como esas para poderlo ver, ¿no? Y eso por el lado de la ubicación a nivel de curvas. Es mucho más frecuente en la curvatura menor. En la curvatura mayor no es tan frecuente. O sea, es como invertido, ¿no? En la menor es mayor la cantidad, en la mayor es menor la cantidad. Bueno, miren estos tres aspectos que son tan importantes que vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto, ¿no? Esta situación. Porque me parece que de aquí vamos a dejarlos de esta manera. Lo quiero dejar más visibles por lo siguiente. Porque los vamos a tener que manejar y detallar aquí. Entonces, dupliquémosla. Sí, entonces acá le quitamos este pedazo que no lo necesito aquí. Y ahora en la siguiente vamos a dejar ese aspecto. En la parte morfológica,
se plantea que el cáncer gástrico tiene estos 3 aspectos que debemos de considerar en el desarrollo y la clasificación de lo mismo, ¿sí? Que son la profundidad de la infiltración, es su tipo histológico, perdón, el patrón de crecimiento y el subtipo histológico. Entonces son 3 aspectos: profundidad de infiltración, patrón de crecimiento y subtipo histológico. ¿Listo? Estos elementos que vienen aquí en la morfología nos van a dar una pauta muy importante dentro de lo que es el pronóstico que tengamos frente a estos pacientes, ¿sí? Porque vamos a notar que tienen que ver con la parte de la estratificación y graduación que ya habíamos mencionado, pero aquí se vuelve un poquito especial y la vamos a detallar de esta manera. Entonces, cuando hablan de la profundidad de la infiltración, ¿qué capas tiene la pared del estómago? A ver, espérense. Antes de que alguien hable, voy a buscar a ver gente voluntaria, que hay gente que quiere participar. Pues vamos a poner ahí gente voluntaria, ¿sí? Y si no contestan, quiere decir que toca poner esto. Hay 37, quiere decir que está faltando, ¿qué? 14 casi. ¿Sí? Entonces, a ver, preguntémosle a alguna persona de estas que están aquí. A ver. Alejandra Chamorro. Alexander, doctor, buenas noches. ¿Alexander o Alejandra? ¿Qué es que dice allí? Aquí dice No, Alexander, tal vez será otra. Tal vez es otra. Al final, en la última de la lista aparece ahí, dice Alejandra Chamorro. ¿Sí? O sea, hay una en el No, último. no soy yo. Hay una Alejandra. Y Jimmy. Sí, dice Alejandra Chamorro. Alejandra Chamorro decía allí, dije. Aunque parece que no está conectada, no se ve que tenga ni micrófono, ni nada. Bueno, a ver, hagamos una cosa así, un ejercicio como para, como se sabe decir, una mini pausa activa. Escríbame todos en el chat, tienen 1 minuto para hacerlo. Escríbame la palabra histológico. Necesito que todos escriban en el chat eso, la palabra histológico. Son las 8 y 1 minuto. Quiere decir que todos tienen que haberlo escrito en ese momento. Todos escribieron histológico. Eso me garantiza quiénes son los que están. ¿Sí? Doctor. Que no escribió. Doctor, Diana Fernández Arias, hace un momento ella se quedó sin energía, no tenía luz. Estaba conectada, pero se quedó sin energía. Bueno, yo estoy mirando ahorita quiénes son los que escribieron. Bueno. Listo, toca preguntar a Sedena también. A ver. Bueno, listo. Ahora viene la siguiente situación. ¿Sí? A ver, Lini Joana Perdomo. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Venga, una preguntita así bien corta. ¿Qué capas tiene la pared del estómago? La pared del estómago tiene 3 capas, si no estoy mal. La mucosa, la muscular y serosa. Bueno, a ver. ¿Qué nos dice Luz Dari Erazo? Callo.
Luz Dari Erazo. Y si está por ahí porque colocó 2 veces histología y histológico escribió. ¿Qué nos dice Luz Dari? ¿Qué capas tiene? ¿Está de acuerdo con la compañera o le quiere agregar algo más a estas capas? Sí, pues ¿Ninguna otra le puede agregar o le quita alguna? sí, serían esas, la mucosa, la muscular y la serosa. A ver, veamos quién Que más. la mucosa es la más interna, la muscular, y pues la más externa vendría a ser la serosa. Bueno, a ver quién por aquí. Steven Cuaspa, a ver. ¿Quién nos completa? Sí, doctor. Pues que la mucosa es la capa más interna en la que están las glándulas. La muscular y la serosa, pues es lo más externo. ¿Faltaría la submucosa? Submucosa también eso. Doctor, tiene apagado el micrófono. Uy, perdón, yo que estaba inspirado y aquí. Bueno, miren lo siguiente. Entonces retomo porque yo ya aquí estaba avanzando. Si me olvidé que esto lo había apagado. Miren, es lo siguiente. La idea de que ustedes conozcan todo esto es fundamental porque pues con ello, en este momento, pues nos quedaría mucho más claro qué es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y a mirar estos conceptos. Si hubiésemos pues ya evaluado antes lo que es la parte histológica. Y miren cómo se los comento ahora, pero se los voy a primero a expresar desde el punto de vista así, verbal. Si ahora les muestro gráficas, porque ustedes saben que la gráfica, la imagen vale más que 1000 palabras, entonces ahí no se explica mucho más. Pero solamente les voy a colocar de esa forma, ¿no? Es lo siguiente. Sucede que aquí dice, la profundidad de la infiltración nos dice que lo clasifica en 2, en el que es de tipo avanzado y el que es temprano, ¿sí? Algunos dirán que el avanzado es como el tardío, o si quieren coloquémoslo, pues lógicamente, el temprano, que sería lo más, lo que menos compromete, y el tardío o avanzado, sería el otro, ¿sí? Entonces se dice que todo tumor que haya llegado hasta la muscular, mejor dicho, que no haya llegado a la muscular propia, se considera temprano. ¿Sí? El que no haya llegado a la muscular propia. Y el que haya llegado o sobrepasado a la muscular propia, se lo considera avanzado. Hasta ese momento, pues como que uno dice, bueno, pues puede que no haya tanta situación, no haya tanta complicación al respecto.
¿sí? Voy a tratar de hacer una pequeña gráfica aquí, ya que tengo el espacio en esa. Miren, entonces nos dice, si aquí está la mucosa, ¿no? Digamos que esta fuera la mucosa. Esta es la mucosa. Existe una muscular aquí. La muscular que está por aquí es una lineecita. La vamos a dejar así como una línea que es pequeña, pero se va a notar. Aquí está, una muscular aquí. ¿Qué muscular estoy dibujando? Muscular interna. ¿Qué parte es esta? Luego, vamos a ver, aquí está una muscular, y esta sí la tenemos que hacer con gruesa, porque esta es una muscular grande. Entonces, recordemos un poco la parte histológica, porque me toca tomarla, aunque no es que sea el objetivo, no era mi objetivo. Dictar un poco de histología, porque esa es la idea, que ustedes ya lo tengan claro. Pero entonces, esta se llama, se ve grandota, pero bueno. Hasta ahí se llama mucosa. Su mucosa. Muscular. Y la que decía la compañera hace un rato, que pues la voy a pintar de un color verde, pues que contraste aquí. La serosa. Sí, bueno, ahí ya queda. Entonces, dijimos que esta era ¿cuál? Esta de aquí. Serosa. Listo, dijimos que esta era la serosa, ¿no? Entonces, esta, la serosa. Perdón, la mucosa. Mucosa. Esta línea amarilla que es. Esta línea rosada que es. Muscular de la mucosa. Listo. Esta de aquí que dijimos que es. Submucosa. Mucosa. Y esta. Muscular. La muscular propia, la muscular. Nos dice el autor que todo tumor que sea temprano, ¿sí? El tumor temprano, lo voy a pintar de un color casi un rojo sangre. Los tumores tempranos tienen la característica que son, en este caso, espérense que esto quiero quitarlo de acá, que son, o por lo menos que no están comprometiendo. Entonces, pues, dibujar aquí con este. Y miren, nos dice entonces que vamos a hacerlo aquí. Miren, el que es temprano, dice, es esto. Es todo tumor que llega aquí, pero nunca, si uno dice, bueno, puede ser grande, puede ser pequeño, pero es tumor, pero llega hasta este sitio. Este es el tumor temprano. Y cuando dice, ¿y cómo será el avanzado? El avanzado es esto. Uy, pero puede ser que la distancia no sea tan grande, ¿no? Histológicamente parece que no hay tanta diferencia, pero cuando uno mira el desarrollo clínico de estos tumores, se ha visto que el tumor temprano, sí, el temprano,
A los 5 años, la sobrevida de estos pacientes, o sea, ¿cuántos están vivos a los 5 años que ya se los trata de estos y le encontraron este tumor? Están vivos alrededor casi como entre el 85 y 90% están vivos. Sí, creo que un poquito más. Ahorita miramos exactamente la cifra. Pero hay una sobrevida muy alta. ¿Sí? Alrededor de los 90 por allá están vivos cuando está a los 5 años. Este es el temprano. El avanzado, a los 5 años, y también igual dándoles tratamiento y todo lo demás, se ha visto que por allá el 90% de los casos de estos, en estos casos de avanzado, a los 5 años el 90% están muertos. Miren, los tempranos aquí el 90% están vivos y solamente por esta diferencia. Y aquí el 90% de estos están muertos. Ahora, miren la relevancia de saber hasta dónde nosotros tenemos que estar atentos. Ojalá todos nuestros pacientes los encontremos aquí. Ojalá este sea el que los encontramos siempre en estados tempranos, que nos garantizarían que la sobrevida es muy alta. Lamentablemente en la actualidad los encontramos casi siempre en este estado, donde la sobrevida cae notoriamente. ¿Sí? Entonces es uno de los elementos que nosotros queremos tenerlo bien claro en ese sentido, ¿no? Voy a borrar estos dibujos y vamos a ver ahora ya ese concepto, cómo lo plantea aquí el autor. ¿Dónde es que me quedé yo aquí? Aquí creo que está, entonces voy a pasar a mouse. Entonces miren. La profundidad de infiltración, ¿sí? Espérense, ¿ustedes están viendo una imagen ahí en el centro? Sí, doctor. Es que ahí como que se desapareció. Sigue ahí. No, pero ¿eso qué? No se la ve, doctor. Sí, es que a veces aparece y desaparece. Es un recuadro que me aparece aquí. Por favor, mover esta ventana. Allí, no sé. Se lo mira, pero se alcanza a leer igual, profe. Bueno, sí, igual esperamos que no. Miren cómo yo se los había explicado y ahorita es nada más como para reforzarlo, ¿no? Entonces, el temprano nos dice, se encuentra confinado a la mucosa y la submucosa sin importar el compromiso ganglionar, esto lo agrega. No importa que hayan ganglios comprometidos, ¿sí? Solamente que tiene mucosa y submucosa, o sea, no llega a la muscular. Y miren que la sobrevida entre el 80 al 95, por su promedio como el 90 de estos pacientes. Por lo tanto, esto siempre dice son eventos que se consideran curables, estos pacientes. Y aunque hayan ganglios, porque los ganglios se van a dar cuenta que la curvatura menor, eso se llena de ganglios, ¿sí? Entonces, esa situación. ¿Listo? Bueno. Miremos ahora la siguiente. Ese es el de tipo temprano. ¿Sí? Aquí nos muestra ese tumor, aunque no es que, bueno, digamos, se lo alcanza a ver como temprano en el sentido de que esto es zona tumor. Todo esto que estoy señalando aquí, todo esto es tumor, todo esto. ¿Sí? Si ven las células, las glándulas muy alteradas, todo esto es tumor. Mi pregunta es, ¿hacia acá? No me pregunta, sino el comentario importante es que hacia acá no hay. Por lo tanto, hacia acá no hay compromiso y se considera que no está llegando a muscular propia, o sea, es temprano. Y por lo tanto, la sobrevida es muy alta. Cuando hablamos de avanzado, sí, cuando digo, ahora sí hablemos del señor tumor avanzado. Invade hasta la capa muscular.
El pronóstico es malo. Y la sobrevida, pues es peor. ¿Sí? Miren que la sobrevida, por eso les digo, es casi complementaria. O sea, se mueve también el 90% de ellos. ¿Sí? Solo sobrevive de un 10 a un 15%. Perdón, de un 5 a un 15%. Promedio 10, o sea, como para decirlo en otras palabras, el temprano se salvan el 90%. El avanzado se muere el 90%. ¿Sí? Como para cerrarlo allí y decir, la diferencia es grande e importante tenerla en cuenta allí. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Porque enseguida pues vamos a mirar lo otro, ¿no? Lo que decíamos de acá. ¿Sí? Espérense que se me movió aquí. Decíamos que ya eso era viéndolo desde el punto de vista de qué tanto patrón de infiltración tiene. Pues se clasifica en temprano y avanzado. ¿Sí? Profundidad de infiltración. Entonces, el temprano y el avanzado. El que sigue es el de tipo, en este caso, es el de tipo ya, o sea, mirar cómo es la forma, mírenlo aquí. Sí, espérense, aquí está. El patrón de crecimiento, ¿cómo se lo ve macroscópicamente? Sí, entonces el temprano y el avanzado. ¿Cómo se lo ve? O sea, ya, ¿cómo se lo ve? El patrón de crecimiento macroscópico. Sí, ese es otro patrón que vamos a mirar allí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. ¿No hay preguntas? Pues no. ¿Nada de preguntas? Por ahora no. Nadie. Bueno. Sí, gracias por decirme que estaba apagado, no había visto el chat. Sí. Entonces, como yo les había dicho, cuando la gente falta mucho, les hacemos un regalo a los que faltaron. ¿Sí? Entonces, al chat interno, ¿sí? Al chat directo, me van a contestar las preguntas que les voy a decir. ¿Listo? ¿Ya están listos?